La multitud se reunió bajo el sol abrasador del mediodía en Republic, territorio de Arizona, en 1884. Sus rostros se contraían con desdén mientras esperaban a que Sarah Kelly saliera de la cárcel. Los susurros se propagaban por la multitud como la pólvora, y cada versión de sus presuntos delitos era más escandalosa que la anterior. La plataforma de madera erigida en la plaza del pueblo se erigía como un monumento a su juicio colectivo, un lugar donde ella se enfrentaría a su desprecio antes de ser expulsada del pueblo para siempre. El corazón de Sarah latía con fuerza contra sus costillas mientras el sheriff la sacaba de su celda. 22 años de vida no la habían preparado para convertirse en el objeto del odio de todo un pueblo. Su cabello rubio miel colgaba en mechones lacios alrededor de su rostro manchado de suciedad, y sus ojos azules, antes brillantes de esperanza, ahora solo reflejaban resignación. Una semana en la cárcel había dejado su vestido roto y manchado, y su espíritu casi destrozado. «Es hora de irse, señorita Kelly», dijo el sheriff Wilson, con voz no desagradable, pero firme como el hierro. «Pueblos Wayton». Sarah levantó la barbilla a pesar del peso de la vergüenza que le oprimía los hombros. «Yo no hice lo que dicen, sheriff. Nunca robé en la tienda del señor Hollister». El sheriff evitó su mirada. «Eso lo decide ahora el ayuntamiento, señorita. Yo solo hago mi trabajo». Las acusaciones habían sido rápidas y despiadadas. Había desaparecido dinero de la tienda donde ella trabajaba. Habían colocado pruebas en su pequeña habitación de la pensión. Sus protestas de inocencia caían en saco roto porque era una forastera, una joven que había llegado en diligencia hacía solo 3 meses, sin familia y con un pasado misterioso. Cuando se abrió la puerta de la cárcel, los murmullos de la multitud se convirtieron en un rugido sordo. Sarah entrecerró los ojos ante la luz intensa y sus pasos se tambalearon al ver lo que le esperaba. Parecía que toda la población de Republic había acudido para presenciar su humillación. El alcalde Thornton estaba de pie en la plataforma, con su considerable corpulencia tensando el chaleco y las mejillas temblorosas por la importancia que se daba a sí mismo. A su lado, Edwin Hollister, propietario de la tienda general y ciudadano más rico de la ciudad, observaba con mirada fría cómo Sarah avanzaba. Desde su posición privilegiada al borde de la multitud, Zachary Young observaba lo que sucedía con creciente disgusto. Su sombrero Eston, desgastado por el tiempo, le cubría los ojos. Se apoyaba en un poste para atar caballos, con su alta estatura relajada, pero alerta. A sus 30 años, Zach había visto suficientes injusticias en su época como vaquero y ocasionalmente caza recompensas, como para reconocerla cuando se desarrollaba ante sus ojos. Llevaba solo 2 días en Republic, donde había hecho una parada para descansar antes de continuar hacia el norte con un pequeño rebaño, pero había oído los rumores sobre la ladrona que estaba en la cárcel. Había algo en la historia que no le cuadraba desde el principio. Ahora, al ver el miedo en los ojos de Sarah mientras la exhibían ante los burlones habitantes del pueblo, sintió una ira familiar agitarse en sus entrañas. «Ciudadanos de Republic», comenzó el alcalde Thornton, levantando las manos para pedir silencio. «Nos hemos reunido aquí hoy para juzgar a Sarah Kelly, acusada de robo en uno de nuestros establecimientos más respetados. El señor Hollister ha denunciado la desaparición de $20 de su caja fuerte, una suma considerable que se encontró escondida entre las pertenencias de la señora Kelly». La voz de Sarah sonó clara y desesperada. «Fue un montaje. Yo no he cogido nada». Su protesta fue recibida con risas burlonas y gritos de «mentirosa» por parte de la multitud. El alcalde Thornton continuó como si ella no hubiera hablado. «Dado que no tiene familia ni conexiones adecuadas, y dadas las pruebas irrefutables en su contra, el ayuntamiento ha decidido que la señorita Kelly será humillada públicamente y luego escoltada hasta la frontera territorial al atardecer. A partir de ahora, se le prohíbe volver a Republic». Una mujer entre la multitud gritó: «Eso es demasiado bueno para una ladrona. Probablemente sea peor que una ladrona». Otra voz gritó: «¿Viste cómo miraba a mi marido en la iglesia?». Las acusaciones se multiplicaron, volviéndose cada vez más extravagantes. Sarah se quedó temblando,
con las mejillas ardiendo de humillación, mientras la ira de la multitud se volvía cada vez más personal. Ya no se trataba solo del presunto robo. Se trataba de su condición de mujer soltera y sola en el mundo, de la amenaza que se percibía que representaba para el orden establecido. Zack había visto suficiente. Se apartó del poste donde había atado su caballo y comenzó a abrirse paso entre la multitud, con sus espuelas tintineando a cada paso decidido. La gente se apartaba instintivamente. Algo en su mirada fría les advertía que no obstaculizaran su avance. Como sentencia final, el alcalde dijo: «La señorita Kelly llevará este letrero que indica su delito y recorrerá toda la calle principal antes de su exilio». El sheriff levantó a regañadientes una placa de madera con la palabra «ladrona» pintada toscamente. Sarah abrió los ojos con horror. «Esto es una burla a la justicia». La voz de Zack atravesó el ruido de la multitud como un cuchillo. Se colocó en el espacio abierto delante de la plataforma, con la mano descansando casualmente cerca del revólver que llevaba en la cadera. «Deberían avergonzarse de ustedes mismos». Un silencio atónito se apoderó de la multitud. El alcalde Thornton balbuceó, con el rostro enrojecido: «¿Quién eres tú para cuestionar la decisión del pueblo, forastero llamado Zachary Young?», respondió con serenidad. «Y la cuestiono porque apesta más que un cadáver en descomposición bajo el sol del verano». Sarah miró fijamente al desconocido, un vaquero alto de penetrantes ojos grises que había aparecido de repente como un ángel vengador. La esperanza revoloteó en su pecho por primera vez en días. «Señor Young», intervino Hollister, con voz untuosa y condescendiente, «este es un asunto que debe manejar Republic. Haga bien en ocuparse de sus propios asuntos». La mirada de Zack se desplazó hacia el tendero, fijándose en el traje caro y la cadena de oro del reloj que se extendía a lo largo de su chaleco. «Es curioso lo de la justicia», dijo. «Debería ser asunto de todos». Se volvió para dirigirse a la multitud. «Todos ustedes se apresuran a condenar a esta joven. ¿Alguien se ha molestado en preguntar por qué $20 significan tanto para ella como para arriesgarlo todo por robarlos? Por lo que he oído, la señorita Kelly ha trabajado honestamente en esa tienda desde que llegó. ¿Por qué iba a convertirse de repente en ladrona?». Algunos en la multitud se movieron incómodos, intercambiando miradas. La duda había comenzado a surgir. «Las pruebas hablan por sí solas», insistió Hollister. «El dinero fue encontrado en su habitación». «Qué conveniente», comentó Zack. «Casi tan conveniente como el hecho de que nadie haya mencionado los $300 que desaparecieron del banco el mes pasado. Parece que tienen un verdadero problema con el dinero que desaparece en esta ciudad». Un murmullo recorrió la multitud. El robo del banco había sido un suceso importante, pero nunca se había encontrado al culpable. «Eso no tiene nada que ver», protestó el alcalde Thornton. «¿De verdad?», desafió Zack. «¿O solo está buscando un chivo expiatorio fácil para satisfacer al pueblo y que se crea que se está haciendo algo con respecto a todos estos robos?». Sarah observaba con asombro cómo el vaquero desmontaba sistemáticamente el caso en su contra, haciendo preguntas incisivas que ponían de manifiesto la fragilidad de las pruebas y la precipitación con la que se había dictado sentencia. «Todo este proceso no es más que un circo», continuó Zack, con la voz resonando en toda la plaza. «Han condenado a esta mujer sin un juicio adecuado, basándose en pruebas que fácilmente podrían haber sido falsificadas, y ahora quieren avergonzarla públicamente antes de expulsarla del pueblo. Eso no es justicia, es cobardía». El rostro del alcalde Thornton se había puesto morado de rabia. «¿Cómo se atreve, sheriff? Saquen a este hombre de aquí». El sheriff Wilson dudó, claramente incómodo con la situación. Zack se mantuvo firme, sin pestañear. «Antes de hacerlo, sheriff, quizá debería considerar por qué el señor Hollister está tan ansioso porque la señorita Kelly se vaya. Quizá porque ella sabe algo. Algo sobre esos libros de contabilidad que ella ayudaba a llevar, tal vez». Hollister palideció. «Esto es indignante. No voy a quedarme aquí parado para que un vagabundo me calumnie». Pero Zack había tocado un punto sensible y todos podían verlo. Dio un paso más hacia la plataforma.
El pueblo se reunió para ver su vergüenza, dijo con voz llena de convicción. Pues entonces vean cómo me caso con ella. Un grito ahogado colectivo se elevó entre la multitud. Sarah abrió los labios, sorprendida, mientras miraba al vaquero. «¿Qué ha dicho?», balbuceó el alcalde Thornton. «Ya me has oído», respondió Zack con calma. «Si la señorita Kelly me acepta, pretendo convertirla en mi esposa aquí y ahora. Y entonces llegaremos al fondo de lo que realmente ha estado sucediendo en este pueblo». Se volvió hacia Sarah. Su expresión se suavizó al encontrarse con su mirada desconcertada. «Señorita Kelly, sé que esto es repentino y poco convencional, pero creo en su inocencia y no me quedaré de brazos cruzados mientras la tratan injustamente. ¿Quiere casarse conmigo y darnos la oportunidad de demostrar que estas acusaciones son falsas?» La mente de Sarah se aceleró. Este desconocido guapo y valiente, le ofrecía no solo escapar de la humillación, sino también la oportunidad de limpiar su nombre. Era una locura. Sin embargo, en ese momento, parecía el único camino a seguir. «Sí», dijo, con una voz más firme de lo que esperaba. «Lo haré». La multitud estalló en una mezcla de indignación, confusión y, en algunos sectores, admiración a regañadientes. Hollister estaba casi apopléjico, mientras que el alcalde Thornton balbuceaba ineficazmente. «Esto es absurdo», gritó Hollister. «Es una criminal. No está probado», replicó Zack. «Y como su marido, tengo todo el derecho a exigir una investigación adecuada de estos cargos». Miró a su alrededor. ¿Hay algún predicador presente? Tras un momento de vacilación, el reverendo Harris se adelantó entre la multitud. «Estoy aquí, aunque debo decir que esto es muy irregular, señor Young». «Son circunstancias irregulares, reverendo», respondió Zack. «Pero creo que Dios favorece la justicia y la verdad. ¿Nos casará?» El reverendo parecía indeciso, mirando alternativamente a los furiosos funcionarios municipales y al decidido vaquero. «Si ambas partes están dispuestas y son mayores de edad», dijo Sarah con firmeza, bajando de la plataforma para situarse junto a Zack. De cerca, podía ver la bondad en sus ojos, la firmeza en su mirada que, de alguna manera, hacía que esta arriesgada apuesta pareciera menos aterradora. «Muy bien», dijo el reverendo a regañadientes, «pero sin la documentación adecuada». «Tengo mis papeles», interrumpió Sarah, sorprendida por su propia audacia. «Están en mi habitación, en la pensión. El sheriff Wilson puede ir a buscarlos». El sheriff, aliviado por tener una excusa para alejarse de la situación cada vez más tensa, asintió y se marchó apresuradamente. Mientras esperaban, el estado de ánimo de la multitud comenzó a cambiar. Algunos seguían mirando a Sarah con recelo, pero otros observaban con el interés ávido de quienes presencian un giro inesperado en una historia familiar. Algunas de las mujeres incluso miraban a Zack con admiración indisimulada por su gesto caballeroso. Cuando el sheriff regresó con los documentos de Sarah, el reverendo Harris los examinó cuidadosamente y luego asintió. «Todo parece estar en orden. Señor Young, ¿tiene algún documento de identidad?» Zack sacó unos papeles del bolsillo de su chaleco que confirmaban su identidad y su condición de hombre libre apto para contraer matrimonio. El reverendo, al no encontrar ningún impedimento legal para la unión, accedió a regañadientes a continuar. Y así, en la misma plaza donde Sarah iba a ser humillada públicamente, se encontró intercambiando votos con un hombre al que había conocido solo unos minutos antes. La ironía no se le escapó ni a ella ni a los habitantes del pueblo, que observaban con diversos grados de sorpresa, desaprobación y respeto a regañadientes. «Por el poder que me ha sido conferido», concluyó el reverendo Harris, «os declaro marido y mujer. Señor Young, puede besar a la novia». Zack dudó, buscando los ojos de Sarah. Era el momento en que su improvisada farsa se haría realidad de forma tangible. Sarah le hizo un pequeño y nervioso gesto con la cabeza. Su beso fue suave y breve, un simple roce de labios que de alguna manera logró transmitir tanto respeto como tranquilidad. Cuando él se apartó, Sarah sintió que un rubor le calentaba las mejillas.
pero también una extraña sensación de seguridad que no había experimentado en mucho tiempo. «Bueno, ahora», dijo Zack, volviéndose hacia los atónitos funcionarios del pueblo, «como la señorita Kelly, o mejor dicho, la señora Young, es ahora mi legítima esposa. Creo que cualquier acusación contra ella me afecta directamente. Sheriff, solicito formalmente una investigación completa del robo con las pruebas adecuadas presentadas ante un juez». El sheriff Wilson, que había estado observando el proceso con creciente inquietud, asintió lentamente. «Es su derecho, señor Young. Llamaré al juez de circuito de Tucson». «Esto es absurdo». Hollister estalló. «Sheriff, seguro que no va a permitir que continúe esta farsa. El matrimonio es legal y vinculante», respondió el sheriff. «Y el señor Young está en su derecho de exigir el debido proceso para su esposa». El alcalde Thornton, al ver que la situación se había salido de su control, intentó salvar algo de dignidad. «Muy bien, hasta que llegue el juez, la señora Young permanecerá bajo la supervisión de su marido». Espetó la palabra como si tuviera mal sabor de boca. «Pero recuerden mis palabras, esto no ha terminado. Se hará justicia». Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, murmurando y especulando descabelladamente sobre los acontecimientos de la mañana, Zack colocó una mano protectora en la espalda de Sarah y la alejó de la plataforma. «Creo que le hemos dado a la buena gente de Republic suficiente tema de cotilleo para un día», dijo en voz baja. «Vamos a buscar un lugar donde puedas descansar y asearte». Sarah lo miró, todavía aturdida por el rápido giro de los acontecimientos. «No sé cómo agradecerle, señor Young». Zack la corrigió con delicadeza. «Y no hay necesidad de agradecimientos. Lo que estaban haciendo no estaba bien. No podía quedarme de brazos cruzados y ver cómo sucedía, pero casarme con un completo desconocido». Sarah sacudió la cabeza con asombro. «Eso va más allá de una simple intervención. Te has atado a mí y a mis problemas». Una sonrisa se dibujó en sus labios, suavizando los ángulos duros de su rostro. «Digamos que tengo buen ojo para los problemas que no encajan con la historia que se cuenta, y todo en esta situación me parece incorrecto». Su expresión se volvió seria. «Hablaba en serio cuando dije que descubriríamos la verdad, Sarah. Si confías en mí, juntos limpiaremos tu nombre». Mientras caminaban por la calle, muy conscientes de las miradas y los susurros que los seguían, Sarah sintió una curiosa mezcla de miedo y esperanza. Acababa de casarse con un hombre del que no sabía nada. Un hombre que podría llegar a arrepentirse de su impulsivo acto de caballerosidad una vez que se diera cuenta de en qué se había metido. Sin embargo, algo en la mirada firme y la tranquila confianza de Zack le hacía creer que, contra todo pronóstico, este extraño giro del destino podría llevarla a la justicia que le habían negado. Lo que ninguno de los dos podía prever era que su alianza, formada apresuradamente, no solo desafiaría la corrupción que se escondía bajo la respetable fachada de Republic, sino que también forjaría un vínculo entre ellos que trascendería su poco convencional comienzo. La pequeña habitación del Hotel Republic era una mejora notable con respecto a la celda en la que Sarah había estado recluida durante la última semana. No era lujosa en absoluto, solo tenía una cama sencilla, un lavabo con un lavamanos astillado, un pequeño escritorio y un armario. Pero para Sarah, después de su confinamiento, parecía un palacio. Zack había insistido en pagar por alojamientos separados, dejando claro tanto a Sarah como al reservado recepcionista del hotel que él se quedaría con la habitación contigua. «Una boda precipitada no cambia el hecho de que somos desconocidos», le había explicado en voz baja. «Tendrá su intimidad, señora Young». El nombre aún le sonaba extraño. Señora Young ahora era una mujer casada, al menos sobre el papel, unida a este enigmático vaquero que había irrumpido en su vida como una tormenta de polvo, cambiándolo todo a su paso. Después de lavarse la suciedad de la cárcel y ponerse un vestido limpio de entre sus escasas pertenencias, que el sheriff le había permitido recoger a regañadientes, Sarah se sentó en el borde de la cama, tratando de dar sentido a su nueva realidad. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Sarah, soy Zack. ¿Puedo pasar? Tenemos que hablar». Se alisó el pelo húmedo y enderezó los hombros. «Sí, por favor».
La puerta se abrió y Zack entró, quitándose el sombrero al pasar. También había aprovechado para asearse. Tenía el pelo oscuro húmedo en las sienes y se había puesto una camisa limpia. Sin la capa de polvo del camino, parecía más joven, aunque las arrugas alrededor de los ojos delataban a un hombre que había pasado la mayor parte de su vida al aire libre. ¿Te sientes mejor?, preguntó, acercando la silla del escritorio para sentarse frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. Mucho mejor, admitió Sarah. Gracias por todo, asintió él, con expresión seria. Tenemos que hablar de lo que va a pasar ahora. He enviado a uno de mis hombres a quedarse con el rebaño mientras me encargo de esta situación. Pero necesitaré saberlo todo si voy a ayudarte a demostrar tu inocencia. Sarah dudó. Años de vida cautelosa la hacían desconfiar instintivamente de revelar demasiado. Sin embargo, este hombre ya se había arriesgado por ella, se había vinculado legalmente a su destino. Si no podía confiar en él ahora, ¿cuándo podría hacerlo? Llegué a Republic hace 3 meses en la diligencia desde Santa Fe. Comenzó. Necesitaba empezar de nuevo en un lugar donde nadie me conociera. El señor Hollister buscaba ayuda para su tienda y yo tenía experiencia en contabilidad gracias a mi anterior empleo. Titubeó ligeramente al pronunciar la palabra. Zack asintió con ánimo, pero no la presionó. Al principio, todo iba bien. Trabajaba duro, me mantenía al margen y me alojaba en la pensión de la señora Leary. El señor Hollister parecía satisfecho con mi trabajo, especialmente cuando organizaba sus libros de contabilidad y sus cuentas. Frunció el ceño. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. Se volvió vigilante, crítico. Revisaba mi trabajo varias veces. Se quedaba mirando mientras yo introducía las cifras en los libros. ¿Crees que le preocupaba algo que pudieras encontrar en esos libros?, preguntó Zack con perspicacia. Sarah asintió. Hace unas 2 semanas noté algunas discrepancias. Entregas registradas pero nunca recibidas. Pagos realizados a proveedores que no existen. Cuando se lo mencioné, pensando que estaba siendo útil, el señor Hollister se enfadó mucho. Me acusó de extralimitarme en mi cargo y me dijo que me limitara a las tareas que se me habían asignado. Ella retorció las manos en su regazo. 3 días después, me arrestaron por robar $20 de la caja fuerte. Encontraron el dinero en mi habitación de la pensión, escondido nada menos que en mi Biblia. Su voz se quebró ligeramente. Yo nunca lo cogí, Zack. Nunca. Pero nadie me creyó porque soy una forastera. Porque vine a la ciudad sola, sin referencias, excepto las que yo misma proporcioné. La expresión de Zack se ensombreció. Parece que Hollister estaba falsificando sus libros y se preocupó cuando empezaste a hacer preguntas. Incriminarte por robo era una forma conveniente de desacreditar cualquier cosa que pudieras decir y deshacerse de ti de un solo golpe. Eso es lo que yo también creo. Sarah asintió, sintiéndose aliviada porque él la creyera, pero no puedo demostrarlo. Los libros de contabilidad están en su tienda y aunque pudiera acceder a ellos, no estoy segura de lo que mostrarían exactamente. Solo sé que algo no estaba bien. Zack se quedó en silencio un momento, reflexionando. Tenemos que ver esos libros, dijo finalmente, y tenemos que averiguar más sobre los negocios de Hollister. Por la forma en que el alcalde salió en su defensa, apostaría a que Thornton también está involucrado de alguna manera. Son amigos íntimos, confirmó Sarah, junto con el director del banco, el señor Prescott. Los 3 forman parte del Consejo Municipal y parecen tomar la mayoría de las decisiones para Republic. Un acuerdo muy conveniente, comentó Zack con sequedad. Perfecto para cubrirse las espaldas mutuamente si fuera necesario. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Sarah, hay algo más que debemos discutir. Este matrimonio nuestro no es real, dijo ella rápidamente, sonrojándose. Lo entiendo. Fue una estrategia inteligente para evitar que me echaran del pueblo y para ganarnos tiempo. Una vez que se limpie mi nombre, podemos solicitar la anulación o el divorcio, lo que sea apropiado. Algo brilló en los ojos de Zack, pero asintió con la cabeza. Esa sería la opción más sensata. Pero hasta entonces, tenemos que mostrarnos como un matrimonio auténtico.
El pueblo nos vigilará de cerca, buscando cualquier señal de que esto es una farsa. Por supuesto, Sarah asintió, aunque la idea de fingir ser la amada esposa de este hombre le provocaba un nerviosismo en el estómago. Creo que puedo interpretar el papel de la señora Young de forma convincente. Una sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Zack. No lo dudo. Has demostrado una compostura extraordinaria durante todo este asunto. Su expresión se volvió seria de nuevo. Pero debo advertirte, Sarah, que provocar problemas como este puede ser peligroso. Hollister y sus amigos tienen mucho que perder si se ven involucrados en algo ilegal. No se rendirán fácilmente. Lo sé, dijo ella en voz baja. Pero no puedo volver a huir. Esta vez no. Si no me quedo aquí y lucho por mi reputación, seguiré huyendo el resto de mi vida. La determinación en su voz pareció complacerlo. Entonces nos mantendremos unidos, dijo Zack levantándose de la silla. Mañana empezaremos a hacer preguntas, a ver qué podemos averiguar. Por ahora, deberías descansar. Ha sido un día muy duro. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volvió hacia ella. Hay una cosa más. No he sido del todo sincero con el pueblo sobre quién soy. Sarah se tensó. ¿Qué quieres decir? Soy Zachary Young y soy ganadero, pero también he trabajado como agente de Pinkerton durante los últimos 5 años. Pasaba por Republic de vuelta de una misión cuando me enteré de tu situación. Sarah lo miró con asombro. ¿Detective? ¿Eres detective? Él asintió con la cabeza, con un gesto de disculpa en el rostro. Probablemente debería haberlo mencionado antes, pero me pareció prudente mantener esa información en secreto por ahora. La gente tiende a ser menos comunicativa cuando sabe que está hablando con un Pinkerton. Así que no actuaste por impulso esta mañana, dijo Sarah lentamente. Sospechabas que algo no estaba bien en mi caso porque estás entrenado para notar esas cosas. El impulso de casarme contigo era bastante genuino, admitió Zack con una sonrisa irónica. No había planeado esa parte, pero sí, mi instinto ya me decía que había más en tu historia que un simple caso de robo. Hizo una pausa. ¿Esto cambia las cosas para ti? Sarah consideró la pregunta. Un detective de Pinkerton estaba sin duda mejor preparado para ayudarla que un vaquero normal, pero eso también significaba que Zack le había ocultado información, lo que la hacía preguntarse qué más podría estar ocultándole. No, decidió finalmente. No cambia el hecho de que me ayudaste cuando nadie más lo hizo. En todo caso, me da más confianza en que podamos llegar a la verdad. El alivio se reflejó visiblemente en el rostro de Zack. Bien, hablaremos más por la mañana. Buenas noches, Sarah. Buenas noches, marido, respondió ella, probando la palabra en su lengua. Algo cambió en su mirada al oír ese término, una intensidad momentánea que le cortó la respiración. Luego asintió con la cabeza, se volvió a poner el sombrero y salió por la puerta, dejando a Sarah sola con pensamientos mucho más complicados que los que tenía una hora antes. Mientras se preparaba para acostarse, Sarah reflexionó sobre el extraordinario giro que había dado su vida. Ayer era una prisionera que se enfrentaba al exilio y la vergüenza. Hoy era una mujer casada con un detective de Pinkerton como marido, embarcada en lo que equivalía a una investigación sobre algunos de los hombres más poderosos de la República. Era aterrador y emocionante a la vez. Y en algún lugar, bajo su ansiedad y determinación, una pequeña parte traidora de ella no pudo evitar notar cómo se le había acelerado el pulso cuando Zack la había mirado con esos ojos grises y serios. Qué segura se había sentido con su mano en la parte baja de su espalda. Pensamientos peligrosos, que este matrimonio era un medio para alcanzar un fin, una estrategia inteligente nacida de la necesidad. Nada más haría bien en recordar eso, por muy guapo y amable que fuera su inesperado marido. Con ese firme recordatorio para sí misma, Sarah apagó la lámpara y se dispuso a pasar su primera noche como señora de Zachary Young, preguntándose qué le depararía la mañana. El día siguiente amaneció claro y brillante, con el sol de Arizona prometiendo otro día de verano abrasador al asomar por las montañas orientales. Sarah se despertó temprano, ya que los años de levantarse al amanecer para ir a trabajar le habían inculcado profundamente ese hábito.
Se vistió con cuidado con uno de sus mejores vestidos, un modesto calicó azul que resaltaba el color de sus ojos, y se peinó con un estilo pulcro y respetable. Hoy sería su primera aparición en Republic como señora Young, y estaba decidida a presentarse con dignidad. Un golpe en la puerta anunció la llegada de Zack, puntualmente a las 7 p.m. Cuando abrió la puerta, lo encontró igualmente preparado para el día, vestido con ropa limpia que, aunque seguía siendo práctica para la frontera, era un poco mejor que la ropa gastada que había llevado ayer. «Buenos días», la saludó, mirándola con silenciosa admiración. «Pensé que podríamos desayunar en el restaurante del hotel y hacer nuestra primera aparición pública como pareja casada». Sarah asintió, comprendiendo la estrategia. «Me parece sensato. Cuanto antes nos establezcamos como pareja legítima, antes la gente empezará a hablar libremente a nuestro alrededor». «Exactamente». Zack asintió y le ofreció el brazo. «¿Vamos, señora Young?» Ella colocó la mano sobre su antebrazo, muy consciente de los sólidos músculos que había bajo sus dedos. «Adelante, señor Young». El restaurante del hotel ya estaba lleno de gente. Vendedores ambulantes, empresarios locales que celebraban reuniones matutinas y algunas damas adineradas que tomaban el té. Su entrada causó un revuelo inmediato. Las conversaciones se interrumpieron y todas las cabezas se giraron cuando la escandalosa nueva pareja hizo su aparición. Zack guió a Sarah hasta una mesa cerca del centro de la sala, ayudándola ostensiblemente con la silla y sentándose a su lado en lugar de frente a ella, una clara declaración de su supuesta intimidad. Colocó una mano posesiva sobre la de ella en la mesa, rozándole ligeramente los nudillos con el pulgar en un gesto que no podía confundirse con otra cosa que no fuera afecto. «La mitad de la ciudad sabrá que hemos desayunado juntos antes de que terminemos nuestro café», murmuró, inclinándose hacia ella como si compartiera un pensamiento privado con su novia. «Eso es lo que queremos, ¿no?», respondió Sarah con los labios curvados en una sonrisa, aunque su corazón latía con fuerza por su proximidad. Era muy consciente del calor de su mano sobre la suya, del aroma limpio a jabón y cuero que desprendía. «Así es», confirmó él, «aunque te pido disculpas por adelantado por las libertades que tendré que tomarme para mantener la ilusión. Solo sígueme el juego y no tengas miedo de hacer lo mismo». Antes de que Sarah pudiera responder, se acercó una camarera con la curiosidad mal disimulada tras una sonrisa profesional. «Buenos días, señor y señora Young», dijo, enfatizando el título con una sutil insinuación. «¿Qué les sirvo esta mañana?». Zack pidió por ambos con la confianza natural de un marido acostumbrado a conocer las preferencias de su esposa. Sarah le siguió el juego, sonriéndole con gratitud y añadiendo solo una pequeña petición de mermelada extra para sus tostadas. Mientras esperaban el desayuno, Zack mantuvo una conversación tranquila, en su mayor parte sin sentido, pero diseñada para parecer íntima a los observadores. De vez en cuando le apartaba un mechón de pelo de la cara o se inclinaba para susurrarle algo que la hacía sonreír o sonrojarse, creando la imagen de unos recién casados que aún se sentían cautivados el uno por el otro. «Se te da muy bien esto», observó Sarah en uno de esos momentos, genuinamente impresionada por su actuación. Una sombra de algo parecido al arrepentimiento cruzó brevemente su rostro. «He practicado interpretando papeles en mi trabajo». Llegó el desayuno, interrumpiendo temporalmente la conversación. Mientras comían, Sarah podía sentir el peso de las miradas curiosas de los demás comensales. Se obligó a concentrarse en la comida y en Zack, ignorando los susurros que ocasionalmente llegaban a sus oídos. Especulaciones sobre su apresurado matrimonio, dudas sobre su inocencia, preguntas sobre qué podría querer un detective de Pinkerton de una presunta ladrona. Cuando casi habían terminado de comer, se abrió la puerta del restaurante y entró el propio Edwin Hollister, acompañado por el alcalde Thornton. Los dos hombres vieron a Zack y Sarah inmediatamente, y sus expresiones se ensombrecieron con una hostilidad apenas disimulada. Tras una breve y tensa consulta, se acercaron a la mesa y se quedaron de pie junto a la pareja sentada, con la inconfundible postura de hombres acostumbrados a intimidar.
Señor Young, señora Young, dijo el alcalde Thornton, con una cortesía que sonaba como un insulto en su boca. Espero que hayan encontrado satisfactorio su alojamiento. Muchísimo, respondió Zack amablemente, aunque Sarah podía sentir la tensión en él, enroscada como un resorte. Republic tiene un buen hotel, sorprendente para una ciudad de este tamaño. Nos enorgullecemos de nuestra civilización aquí, dijo Hollister con frialdad. Por eso el espectáculo de ayer fue tan decepcionante. La sonrisa de Zack no se quebró. No podría estar más de acuerdo, señor Hollister. La humillación pública sin un juicio adecuado o pruebas no es precisamente civilizada. El rostro de Hollister se sonrojó de ira. Las pruebas son irrefutables. Su esposa fue sorprendida, infraganti, con dinero robado. Encontrarlo en su poder no es lo mismo que sorprenderla, infraganti, señaló Zack con suavidad. Y, según recuerdo, el dinero apareció en circunstancias sospechosas. Espero con interés la llegada del juez de circuito para que podamos examinar todos los hechos adecuadamente. El alcalde Thornton carraspeó. A propósito, nos han informado de que el juez Hamilton no podrá venir a Republic hasta dentro de al menos 2 semanas. Se ha retrasado en Prescott por otro caso. A Sarah se le encogió el corazón. 2 semanas era mucho tiempo para mantener su farsa. Mucho tiempo para que Hollister y sus aliados encontraran formas de desacreditarla aún más, o peor. Pero Zack se limitó a asentir con la cabeza, como si esperara esa noticia. Es una pena, pero no me sorprende. Los tribunales territoriales siempre tienen trabajo atrasado. Mientras tanto, estoy seguro de que mi esposa y yo podremos ser útiles en Republic. Miró a Sarah con una cálida sonrisa. Quizás la señora Young podría incluso retomar su puesto en su tienda. Señor Hollister, ella habla muy bien del sistema organizativo que implementó para sus cuentas. La sugerencia dio en el blanco. Hollister palideció visiblemente antes de que su rostro se oscureciera por la ira. Eso sería inapropiado dadas las circunstancias. Y hablando de inapropiado, señor Young, uno podría cuestionar su juicio al casarse con una mujer que acaba de conocer, una mujer acusada de robo. Nada menos. Cuando conoces a la mujer adecuada, señor Hollister, lo sabes inmediatamente, respondió Zack, llevando la mano de Sarah a sus labios en un gesto que le provocó una emoción inesperada. A veces, el destino actúa de formas misteriosas. El alcalde Thornton resopló con incredulidad. Ciertamente. Bueno, no le quitaremos más tiempo para desayunar, pero le advierto, señor Young, que aunque es bienvenido a quedarse en la República como huésped de pago, cualquier intento de interferir en los asuntos de la ciudad o de acceder a propiedad privada sin permiso será castigado con todo el peso de la ley. No esperaría menos, dijo Zack, con un tono aún agradable, aunque con la mirada endurecida. Al fin y al cabo, la ley debe aplicarse por igual a todos. El desafío implícito flotaba en el aire entre ellos. Finalmente, con rígidos gestos de asentimiento, Hollister y Thornton se retiraron y se dirigieron a una mesa al otro lado del restaurante, desde donde podían observar a la pareja mientras mantenían su propia conversación en acalorados susurros. «Están preocupados», dijo Sarah en voz baja, una vez que los hombres estuvieron fuera del alcance del oído. «Como deben estarlo», coincidió Zack. Hollister prácticamente confirmó nuestras sospechas con su reacción a la sugerencia de que volvieras al trabajo. Está ocultando algo en esos libros y le aterra que lo descubras. Tomó un sorbo de café, con expresión pensativa. 2 semanas nos dan tiempo de sobra para investigar discretamente. Y cuanto más tengan que esperar al juez, más nerviosos estarán. También podrían aprovechar ese tiempo para fabricar más pruebas en mi contra, señaló Sarah. Zack le tomó la mano con gesto tranquilizador. Por eso no esperaremos a que den el siguiente paso. Hoy empezaremos a hacer preguntas, a construir nuestro propio caso. Sus ojos se encontraron con los de ella, serios y decididos. Confía en mí, Sarah. Para cuando llegue el juez Hamilton, sabremos exactamente lo que Hollister y sus amigos están ocultando. Algo en su tranquila confianza la tranquilizó, acallando el miedo que había amenazado con aflorar al conocer la noticia del retraso.
Giró la mano bajo la de él para que sus palmas se tocaran, entrelazando los dedos en un gesto que le pareció más sincero que todas sus anteriores representaciones. «Confío en ti», dijo en voz baja, sorprendiéndose a sí misma con la verdad de sus palabras. Después de años de confiar solo en sí misma, de guardar secretos y mantenerse a la defensiva, estaba poniendo su destino en manos de este hombre al que apenas conocía. Debería haberla aterrorizado. En cambio, se sentía como si estuviera dejando atrás una carga que había llevado durante demasiado tiempo. Los ojos de Zack se abrieron ligeramente ante la sinceridad de su voz, ante la forma en que sus dedos se habían entrelazado voluntariamente con los suyos. Por un momento, el papel que estaba interpretando pareció deslizarse, revelando algo crudo y honesto debajo. Luego le apretó la mano suavemente antes de soltarla, y su expresión volvió a la cuidadosa compostura que mantenía en público. «Entonces terminemos el desayuno y comencemos», dijo, con una voz lo suficientemente alta como para que se oyera en las mesas cercanas. «Estoy ansioso por mostrarle a mi novia la ciudad donde comenzaremos nuestra nueva vida juntos». Las palabras iban dirigidas a su público, pero cuando Sarah se encontró con su mirada, no pudo evitar preguntarse si algún día, de alguna manera que aún no podía imaginar, podrían contener una pizca de verdad. La semana siguiente transcurrió en una danza cuidadosamente coreografiada de apariciones públicas e investigaciones privadas. Zack y Sarah establecieron una rutina que les permitía mantener su fachada de recién casados mientras recopilaban sistemáticamente información sobre Hollister, el alcalde Thornton y el director del banco, Harold Prescott. Cada mañana desayunaban juntos en el restaurante del hotel, asegurándose de que los vieran comportarse como una pareja devota. Luego se separaban durante unas horas. Zack visitaba los negocios locales y entablaba conversaciones casuales con la gente del pueblo. Sarah hacía acercamientos cautelosos a las pocas mujeres del pueblo que parecían comprensivas con su situación. La señora Lyrie, antigua casera de Sarah en la pensión, resultó ser una valiosa aliada. Aunque al principio se mostraba recelosa con Sarah tras la acusación de robo, la anciana nunca había creído del todo en su culpabilidad y se ablandó rápidamente cuando Sarah la visitó, acompañada de su nuevo marido. «Siempre pensé que había algo sospechoso en todo este asunto», le confió la señora Lyrie mientras le servía el té en su pequeño salón 3 días después de la boda. «Ese sheriff que vino con sus ayudantes, revolviendo tu habitación como si supieran exactamente dónde buscar. Encontraron ese dinero muy rápido, si me preguntas. ¿Notaste a alguien inusual entrando en la pensión en los días previos a mi arresto?», preguntó Sarah, bebiendo con gratitud el fuerte té negro. La señora Lear entrecerró los ojos, pensativa. «Ahora que lo mencionas, vi al señor Prescott, del banco, aquí una tarde cuando tú estabas trabajando. Dijo que estaba buscando a otro huésped, pero parecía muy interesado en saber cuál era tu habitación cuando pasó por delante de ella en el pasillo». Zack y Sarah intercambiaron una mirada significativa. Otra conexión entre los 3 hombres que sospechaban de conspiración. «Señora Larry», dijo Zack con cautela, ¿ha notado algo inusual en las relaciones comerciales entre el señor Hollister, el alcalde Thornton y el señor Prescott? ¿Algún patrón o reunión que pareciera fuera de lo normal?» La casera se inclinó hacia adelante y bajó la voz, como si las paredes pudieran estar escuchando. «Se reúnen todos los jueves por la noche en casa de Prescott. Los 3 llevan meses haciéndolo. Siempre pensé que solo eran asuntos del pueblo, pero son muy reservados al respecto. La ama de llaves de Prescott me dijo que se encierran en su estudio durante horas y que no le permiten molestarlos, ni siquiera para servirles algo de beber». «Interesante», murmuró Zack. «¿Y ha habido algún avance significativo en Republic últimamente? Proyectos de construcción, transacciones inmobiliarias, cualquier cosa que implique un intercambio sustancial de dinero». «Bueno, se ha hablado de que el ferrocarril va a ampliar una línea secundaria hasta Republic». La señora Leary dijo, «Aún no hay nada oficial, pero se rumorea que una gran empresa del este está interesada en nuestros yacimientos de plata.
Sería una verdadera bendición para la ciudad si se llevara a cabo. Otra pieza del rompecabezas encajaba en su sitio. Si alguien supiera de antemano los planes del ferrocarril, podría comprar terrenos a lo largo de la ruta propuesta y hacer una fortuna cuando los precios se dispararan tras el anuncio. Sewerra. Leary, me ha sido de gran ayuda, dijo Zack con cordialidad. Pero debo pedirle que mantenga nuestra conversación en secreto. La seguridad de mi esposa depende de la discreción hasta que podamos limpiar su nombre adecuadamente. La casera asintió solemnemente. Puede contar conmigo, señor Young. Nunca pensé que nuestra Sarah fuera una ladrona. Esa chica es demasiado honesta. Le dio una palmadita cariñosa en la mano a Sarah. Y me alegra verte con alguien que cree en ti, querida. La vida matrimonial parece sentarte bien. Hoy estás radiante. Sarah sintió que le subían los colores a las mejillas. La farsa del matrimonio con Zack se estaba volviendo cada vez más complicada. Cada día que pasaba, cada muestra pública de afecto, cada momento privado de compañerismo mientras trabajaban juntos para resolver el misterio, todo ello difuminaba los límites entre la actuación y la realidad de una forma que la dejaba confundida y vulnerable. Anoche había soñado con él, no con su investigación, ni con su farsa pública, sino con el propio Zack, con sus ojos cálidos llenos de deseo genuino, sus manos suaves sobre su piel, sus labios buscando los de ella en un beso que no tenía nada de fingido. Se había despertado sonrojada y sin aliento, mortificada por su propia traición subconsciente a su acuerdo. Gracias, señora Leary, dijo ahora, apartando el recuerdo del sueño. Su amistad significa mucho para mí. Al salir de la pensión, Zack le ofreció el brazo a Sarah y pasearon por Main Street como cualquier pareja casada que disfruta de un paseo vespertino, pero su conversación se centró exclusivamente en su investigación. La conexión ferroviaria tiene sentido, dijo Zack en voz baja. Si Hollister y sus amigos tenían información privilegiada sobre el ramal, podrían estar comprando terrenos a través de empresas ficticias o apoderados, lo que requeriría un capital considerable, lo que podría explicar el dinero desaparecido del banco y la tienda. Y los libros de contabilidad que estaba organizando mostrarían los retiros irregulares, añadió Sarah. No es de extrañar que Hollister entrara en pánico cuando empecé a notar discrepancias. Zack asintió. Tenemos que ver esos libros y averiguar más sobre este acuerdo ferroviario. Si están malversando fondos para especular con terrenos, habrá registros en alguna parte. El banco, sugirió Sarah. Prescott tendría que llevar un registro de las grandes retiradas de fondos, aunque las disimule de alguna manera. No será fácil acceder a los registros del banco, advirtió Zack, pero la tienda de Hollister podría ser más vulnerable. ¿Sabes si guarda los libros contables bajo llave por la noche? Sarah lo pensó un momento. En un armario de su oficina, en la parte trasera de la tienda. Tiene cerradura, pero no es especialmente segura. Le he visto abrirla docenas de veces. La llave la guarda en el cajón de su escritorio. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Zack. Entonces creo que es hora de que hagamos una visita fuera del horario comercial a la tienda de Hollister esta noche, cuando el pueblo esté dormido. Sarah abrió mucho los ojos. Allanamiento de morada. Zack, si nos pillan, no es allanamiento si tenemos la llave, señaló. Y en cuanto al entrar, bueno, técnicamente sigues trabajando allí, ¿no? Nunca te despidieron formalmente, solo te arrestaron. Y ahora que eres mi esposa, tengo todo el derecho a acompañarte. Eso es buscarle 3 pies al gato, dijo Sarah, aunque no pudo evitar admirar su razonamiento. A veces eso es lo que exige la justicia, respondió Zack, ahora con expresión seria. No te obligaré a hacer nada que te haga sentir incómoda, Sarah. Pero si queremos limpiar tu nombre, necesitamos pruebas. Y esa prueba está en los libros de Hollister. Sarah lo consideró. Todo lo que habían descubierto apuntaba a una conspiración en la que estaban involucrados los hombres más poderosos de la ciudad. Era casi seguro que eran culpables de fraude, malversación y posiblemente cosas peores. La habían incriminado sin dudarlo.
La habrían expulsado de la ciudad en desgracia sin pensarlo dos veces. Merecían ser expuestos para enfrentarse a las consecuencias de sus actos. De acuerdo, decidió. Iremos esta noche, pero debemos tener cuidado, Zack. Estos hombres tienen demasiado que perder. Si nos descubren, no creo que duden en hacer lo que sea necesario para silenciarnos. La mano de Zack cubrió la de ella, que descansaba sobre su brazo, un gesto protector que se había vuelto familiar en los últimos días. No dejaré que te pase nada, prometió él, con voz baja y firme. Pase lo que pase, Sarah, tienes mi palabra. La intensidad de su mirada le cortó la respiración. En ese momento, con el sol de la tarde dorando sus rasgos y la determinación endureciendo la línea de su mandíbula, ella le creyó por completo. Fuera lo que había traído a Zachary Young a su vida, el azar, el destino, la intervención divina. Ella estaba profundamente agradecida por ello. Entonces iremos juntos, dijo ella en voz baja. Esta noche. Mientras continuaban su paseo manteniendo su cuidadosa fachada de felicidad conyugal ante cualquier mirada indiscreta, ninguno de los dos se percató de la figura sombría que los había estado siguiendo desde que salieron de la pensión de la señora Leary. Ni vieron cómo se escabullía para informar a sus jefes de lo que había oído. La noche cayó sobre Republic con la rapidez típica del desierto, y el calor abrasador del día dio paso al fresco abrazo de la oscuridad. Sarah caminaba nerviosa por su habitación de hotel, mirando el pequeño reloj de la repisa de la chimenea cada pocos minutos. Zack le había dicho que esperara hasta medianoche, cuando él llamaría suavemente a la puerta que comunicaba sus habitaciones. Para entonces, la ciudad estaría dormida, los salones cerrados y las calles vacías. Se había puesto una falda oscura y una blusa, ropa práctica, que no se enganchara en nada ni hiciera ruido. Se había trenzado el pelo y se lo había recogido con horquillas. En el bolsillo llevaba un pequeño cuchillo que Zack le había dado por si acaso. El peso del cuchillo contra su muslo le resultaba a la vez tranquilizador y aterrador. Justo a medianoche se oyó el esperado golpe. Sarah abrió la puerta que comunicaba las habitaciones y se encontró a Zack vestido de forma similar, con ropa oscura y el cinturón con la pistola abrochado a la cintura. ¿Lista?, preguntó él en voz baja. Ella asintió, tratando de proyectar una confianza que no sentía del todo. Tan lista como puedo estarlo. Salieron a hurtadillas por la habitación de Zack, que tenía una ventana que daba al callejón lateral en lugar de a la calle principal. La noche era clara, con las estrellas brillando en el vasto cielo del desierto. La luna creciente proporcionaba la luz justa para ver sin hacerlos demasiado visibles. Moviéndose entre las sombras, bajaron por el callejón detrás del hotel y cruzaron un terreno baldío hasta la parte trasera de los negocios que se alineaban en Main Street. La tienda general de Hollister estaba cerca del centro de la ciudad, un edificio de 2 pisos con la tienda ocupando la planta baja y el apartamento privado de Hollister arriba. «Quédate cerca», murmuró Zack mientras se acercaban a la entrada trasera de la tienda. «Si algo te parece raro, nos vamos inmediatamente, sin discusiones». Sarah asintió con la cabeza, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que se oía en la tranquila noche. Zack probó primero la puerta trasera, por si acaso estuviera abierta, pero, como esperaba, estaba cerrada con llave. Entonces se dirigió a una ventana y la examinó con cuidado antes de sacar una fina navaja del interior de su bota. Con la destreza de quien tiene práctica, deslizó la navaja entre la ventana y el marco, manipulando el pestillo hasta que cedió con un suave clic. Sarah observó con asombro cómo él abría la ventana sin hacer ruido. «Impresionante», susurró ella. Él le dedicó una rápida sonrisa, una de las muchas habilidades útiles que he adquirido. Las damas primero. Recogiendo sus faldas, Sarah trepó por la ventana y pisó con cuidado el mostrador que había debajo. Zack la siguió, cerrando la ventana detrás de ellos hasta que quedó abierta solo lo suficiente para una salida apresurada si fuera necesario. La tienda resultaba inquietante en la oscuridad. Las formas familiares se transformaban en sombras amenazadoras. Sarah había pasado innumerables horas allí durante el día, pero ahora le parecía un territorio desconocido. Se orientó rápidamente, señalando hacia la parte trasera.
Su oficina está tras esa puerta, susurró. El armario con los libros de contabilidad está en la pared derecha. Avanzaron con cautela por la tienda, con Zack a la cabeza, deteniéndose de vez en cuando para escuchar cualquier sonido que pudiera indicar que no estaban solos. La puerta de la oficina estaba abierta. Al parecer, Hollister no veía la necesidad de cerrarla con llave cuando la tienda estaba cerrada. La pequeña habitación estaba llena de papeles, muestras de vendedores ambulantes y cajas de inventario sin clasificar. Sarah se dirigió directamente al armario alto mientras Zack revisaba el escritorio y encontró la llave exactamente donde ella había indicado, en el cajón superior derecho. Aquí, dijo en voz baja, cogiendo la llave e insertándola en la cerradura del armario. Giró con un suave clic y las puertas se abrieron para revelar libros de contabilidad perfectamente organizados, cada uno etiquetado por fecha. Necesitamos los más recientes, dijo Zack, y probablemente los de cuando empezaste a notar discrepancias. Sarah asintió, sacó varios volúmenes y los dejó sobre el escritorio de Hollister. Zack sacó una pequeña linterna blindada del interior de su abrigo y la encendió, ajustando el haz de luz para iluminar los libros sin que se viera demasiado desde fuera. Trabajaron en silencio durante varios minutos, Sarah hojeando las páginas con el ojo experto de alguien familiarizado con el sistema de contabilidad. Zack tomaba notas en un pequeño bloc que había traído para tal fin. Aquí, dijo Sarah de repente, señalando con el dedo una línea de cifras. Esta entrega de productos secos desde St. Louis, el pago registrado es casi el doble de lo que debería ser según la factura. Y aquí, 3 semanas después, otro pago a la misma empresa, pero sé con certeza que no recibimos ningún envío esa semana. Zack se inclinó para examinar las entradas. Y todos estos pagos son a empresas de las que nunca he oído hablar. Johnson & Sons, Western Mercantile Associates, Frontier Development Company. Ninguno de ellos era proveedor habitual, confirmó Sarah. Recuerdo que en ese momento me pareció extraño, pero cuando le pregunté al señor Hollister por ellos, me dijo que eran nuevos proveedores que estaban probando o empresas ficticias que habían creado para canalizar dinero, sugirió Zack. Si pudiéramos cotejar esto con los registros bancarios, apuesto a que descubriríamos que todas estas empresas tienen cuentas abiertas por Prescott con depósitos que coinciden con estas retiradas. Sarah pasó más páginas y su emoción creció a medida que aparecían más anomalías. Mira estas discrepancias en el inventario. Artículos registrados como comprados, pero que nunca aparecen en el stock de la tienda. Y estas cifras de ventas no coinciden con los recuentos diarios que yo llevaba. Las ha estado ajustando después de que yo las presentara. Esto es, dijo Zack, con evidente satisfacción en su voz. Esta es la prueba que necesitamos. Si podemos, una tabla del suelo crujió en algún lugar de la tienda principal, un sonido increíblemente fuerte en la quietud de la medianoche. Ambos se quedaron paralizados, mirándose con alarma. «Hay alguien aquí», susurró Zack, apagando inmediatamente la linterna. «Rápido, recoge los libros de contabilidad más importantes. Tenemos que irnos». Sarah recogió apresuradamente los libros que contenían las pruebas más condenatorias, apretándolos contra su pecho mientras Zack sacaba su revólver y se dirigía en silencio hacia la puerta de la oficina. Miró a través de la rendija y luego se echó hacia atrás. «3 hombres», le susurró al oído. «Armados, no podemos volver por donde hemos venido». La mente de Sarah se aceleró y el miedo amenazó con abrumarla. Entonces recordó. «Hay una escalera trasera», susurró. «Lleva al apartamento de Hollister. Hay una escalera de incendios desde el 2º piso». Zack asintió. «Enséñamela». Con el corazón latiéndole con fuerza, Sarah lo condujo hasta una puerta estrecha parcialmente oculta tras una pila de cajas. Se abría a una escalera empinada y estrecha que ascendía hacia la oscuridad. Se deslizaron por ella. Zack cerró la puerta silenciosamente tras ellos. Subieron lo más silenciosamente posible, encogiéndose con cada crujido de las viejas escaleras de madera. Debajo de ellos podían oír las voces de los hombres, cada vez más fuertes a medida que descubrían el armario abierto y el escritorio revuelto. «Alguien ha estado aquí»,
declaró una voz ronca que parecía la del sheriff Wilson. Hace poco. Encontradlos, ordenó Hollister con su inconfundible voz. No pueden haber ido muy lejos. Zack y Sarah llegaron al final de las escaleras y salieron a lo que parecía ser un pequeño almacén adyacente a las habitaciones de Hollister. A través de una puerta entreabierta, pudieron ver un pasillo oscuro. ¿La escalera de incendios?, preguntó Zack con urgencia. A través del dormitorio al final del pasillo, respondió Sarah, recordando la distribución del edificio de cuando trabajaba en la tienda. Había visto a Hollister usarla cuando no quería atravesar la tienda. Avanzaron rápidamente por el pasillo, impulsados por los sonidos de los hombres que registraban la oficina de abajo. La puerta del dormitorio estaba atascada. Se colaron dentro e inmediatamente vieron la ventana que daba a la escalera de incendios metálica. Zack fue primero, empujó la ventana para abrirla del todo y salió a la plataforma. Ayudó a Sarah a pasar, cogiéndole los libros de contabilidad para que pudiera manejar sus faldas. El metal se sentía inestable bajo sus pies, traqueteando ligeramente con cada movimiento. Debajo de ellos, el callejón trasero estaba oscuro y vacío. Comenzaron su descenso, tratando de minimizar el ruido de sus pasos en las escaleras metálicas. Casi habían llegado al fondo cuando se oyó un grito desde arriba. Ahí están, en la escalera de incendios. Un disparo rompió el silencio de la noche, y la bala rebotó en la barandilla metálica a pocos centímetros de la cabeza de Sarah. Ella jadeó, casi perdiendo el equilibrio. ¡Corre!, le ordenó Zack, empujándola delante de él cuando llegaron al suelo. «Dirígete al establo». Corrieron por el callejón, con Zack entre Sarah y sus perseguidores, los preciados libros de contabilidad bien sujetos bajo el brazo. Se oyeron más disparos, pero eran blancos móviles en la oscuridad, difíciles de alcanzar. Llegaron al final del callejón y cruzaron corriendo un espacio abierto hacia la caballeriza, en las afueras de la ciudad. Detrás de ellos, podían oír a los hombres gritando, organizando una búsqueda. La caballeriza estaba oscura y en silencio. Los caballos se movían nerviosos en sus establos ante la intrusión nocturna. Zack llevó a Sarah directamente a un gran establo en la parte trasera, donde se encontraba su propio caballo, un poderoso yearling negro. «Tenemos que salir de la ciudad», dijo con gravedad, ensillando al animal. «Saben que fuimos nosotros. Ahora vendrán a por nosotros con todo lo que tienen». «Pero el juez», comenzó Sarah. «Nos reuniremos con él en Tucson», la interrumpió Zack. «Con estos libros de contabilidad y lo que ya hemos averiguado, tenemos suficiente para presentar una demanda contra ellos. Pero si nos quedamos en Republic esta noche, puede que no vivamos para verla mañana». La realidad de su situación golpeó a Sarah con toda su fuerza. En el espacio de una hora, había pasado de ser una sospechosa de robo a una fugitiva que huía para salvar su vida. Y, sin embargo, aferrándose a las pruebas de los verdaderos delitos cometidos por Hollister y sus cómplices, se sentía más justificada que asustada. «De acuerdo», aceptó. «Que sea Tuon». Zack terminó de ensillar su caballo y luego ayudó a Sarah a montar. Ella se acomodó en la silla, haciéndole sitio para que él se subiera detrás de ella. Los libros de contabilidad estaban guardados en las alforjas, junto con algunos suministros esenciales que Zack siempre tenía a mano. «Agárrate fuerte», le indicó, rodeándole la cintura con los brazos mientras tomaba las riendas. «Una vez que salgamos del pueblo, cabalgaremos a toda velocidad durante unas horas y luego buscaremos un lugar donde descansar hasta el amanecer». Salieron del establo tan silenciosamente como habían entrado, manteniéndose en las sombras mientras se dirigían a las afueras de la ciudad. Una vez pasados los últimos edificios, Zack espoleó al caballo y se adentraron en la noche del desierto, dejando atrás Republic y su corrupción. Sarah se recostó contra el sólido pecho de Zack, sacando fuerzas de su presencia. Su vida había cambiado irrevocablemente en el momento en que él había dado un paso al frente en la plaza del pueblo y había declarado su intención de casarse con ella. Ahora, huyendo con él hacia lo desconocido, con los libros de contabilidad que limpiarían su nombre a salvo en su poder, se dio cuenta de que, a pesar del peligro,
se sentía más viva que en años. El ritmo del caballo bajo ellos, el vasto cielo estrellado sobre ellos y el brazo protector de Zack alrededor de su cintura. En ese momento era suficiente. El mañana traería nuevos retos, pero esa noche eran libres y estaban juntos. El amanecer los encontró refugiados en un pequeño cañón a unos 25 kilómetros al sureste de Republic. Habían cabalgado sin descanso durante toda la noche, aprovechando la brillante luz de la luna para alejarse lo más posible de sus perseguidores. El caballo de Zack, acostumbrado a largas travesías, había rendido admirablemente, pero incluso su resistencia tenía límites. «Descansaremos aquí unas horas», decidió Zack, ayudando a Sarah a desmontar. Las piernas de ella temblaban, poco acostumbradas a una cabalgada tan prolongada. El caballo necesita agua y descanso, y nosotros también. El cañón ofrecía una protección natural difícil de detectar desde la distancia y una buena visibilidad de los alrededores desde su posición elevada. Un pequeño manantial proporcionaba agua fresca y las rocas conservaban suficiente calor del día anterior para protegerse del frío antes del amanecer. Zack desencilló su caballo y lo frotó antes de atarlo cerca del manantial, donde podía beber y pastar la escasa vegetación del desierto. Mientras tanto, Sarah encontró una zona relativamente llana donde podían descansar y comenzó a revisar los libros de contabilidad que habían tomado, con el fin de asegurarse de que tenían suficientes pruebas antes de continuar con el Tucson. «Estos 3 libros contienen las discrepancias más evidentes», le dijo a Zack cuando él se unió a ella. «El patrón es claro una vez que sabes qué buscar. Llevan al menos 6 meses desviando dinero de la tienda y posiblemente del banco utilizando proveedores falsos y facturas infladas». Zack se sentó a su lado y examinó las páginas que ella le indicó. «Y, basándonos en lo que sabemos sobre los planes del ferrocarril, es probable que estén utilizando ese dinero para comprar terrenos a lo largo del trazado propuesto, probablemente a través de esas mismas empresas ficticias». Sacudió la cabeza con disgusto. La corrupción de los pueblos pequeños en su máxima expresión, utilizando sus puestos de confianza para enriquecerse a costa de todos los demás. Y estaban dispuestos a destruir mi reputación, mi vida, para proteger su plan, dijo Sarah. La ira se apoderó de ella al recordar la humillación de estar ante el pueblo, acusada y sin amigos. La expresión de Zack se suavizó al mirarla. «No te merecías nada de eso, Sarah». «Pero Tacto, si te sirve de consuelo, su plan se está desmoronando. Cuando lleguemos a Tucson y presentemos estas pruebas al juez Hamilton, serán ellos los que se enfrenten a la vergüenza pública». Sarah asintió, sintiéndose algo reconfortada por esa idea. Entonces, una oleada de agotamiento la invadió, al desaparecer por fin la adrenalina de su huida. Se balanceó ligeramente donde estaba sentada. «Necesitas descansar», dijo Zack con delicadeza. «Los dos lo necesitamos. Nos espera un largo viaje». Extendió su saco de dormir en el suelo e insistió en que Sarah lo usara mientras él montaba guardia. Demasiado cansada para discutir, se tumbó, usando su brazo como almohada. A pesar de su agotamiento, el sueño le era esquivo, ya que las preguntas y las preocupaciones daban vueltas en su mente. «Zack», dijo en voz baja, «¿qué pasará después? Después de llegar a Tucson y presentar las pruebas, quiero decir». Él se quedó en silencio durante un largo rato. «Lo que tenga que pasar, espero que Hollister y sus amigos sean arrestados, juzgados, que tu nombre quede limpio y que nosotros, este matrimonio de conveniencia». No pudo terminar la frase, sin saber muy bien qué respuesta esperaba. Zack se movió. Su perfil se recortaba contra el cielo iluminado por los relámpagos mientras se acercaba el amanecer. «Eso lo decides tú, Sarah. El matrimonio cumplió su propósito. Te mantuvo en la República el tiempo suficiente para que descubriéramos la verdad. Si después quieres la anulación, lo entenderé». Había algo en su voz, una cuidadosa neutralidad que ocultaba sus verdaderos sentimientos en lugar de revelarlos. Sarah se apoyó en el codo, tratando de ver su expresión con más claridad. «¿Es eso lo que quieres?», preguntó ella. Él se volvió hacia ella.
y los primeros rayos del amanecer iluminaron el conflicto en sus ojos. «Lo que quiero», dijo lentamente, «es que seas feliz y libre, con tu reputación restaurada. Si eso significa poner fin a nuestro acuerdo, entonces sí, eso es lo que quiero. Pero si me estás preguntando si deseo la anulación por mi propio bien», se interrumpió, pareciendo luchar con las palabras. Sarah esperó, con el corazón latiendo más rápido. «No», admitió finalmente, con la voz baja y áspera por la emoción. «No, eso no es lo que quiero. Estos últimos días contigo, Sarah, fingiendo ser tu marido, han sido el papel más fácil que he interpretado nunca. Demasiado fácil, de hecho. A veces me olvido de que no es real». La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, sincera y vulnerable, de una forma que dejó a Sarah sin aliento. Pensó en todos los momentos que habían compartido desde aquel dramático duelo en la plaza del pueblo, su mano en la parte baja de su espalda, el suave roce de sus labios contra los de ella, en sus besos fingidos, las tranquilas conversaciones mientras trabajaban juntos para resolver el misterio. «Yo también lo olvido», susurró ella. «Y eso me asusta, Zack. He estado sola durante tanto tiempo, confiando solo en mí misma. Entonces apareciste como algo salido de un sueño, ofreciéndome la salvación cuando más la necesitaba. ¿Cómo sé que lo que siento es real y no solo gratitud o la embriaguez de interpretar un papel?» Zack extendió la mano y le apartó un mechón de pelo de la cara con exquisita ternura. «No lo sabes», dijo simplemente. «Ninguno de los dos puede saberlo todavía. Nos conocimos en circunstancias extraordinarias. Nos vimos obligados a intimar. La mayoría de las parejas tardan meses o años en desarrollarse. No hay un mapa para esto, Sarah». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó ella. Su mano se posó sobre la mejilla de ella, cálida y callosa. «Nos damos tiempo. Después de Tucson, después de que tu nombre quede limpio, nos tomaremos el espacio para descubrir quiénes somos juntos cuando no estamos huyendo para salvar nuestras vidas o interpretando papeles para una audiencia». Una sonrisa se dibujó en sus labios. «Si estás dispuesta a intentarlo, claro». En ese momento, con la primera luz dorada del amanecer bañándolos y el vasto desierto extendiéndose a su alrededor en todas direcciones, el futuro parecía lleno de posibilidades en lugar de miedo. Sarah colocó su mano sobre la de él, que descansaba sobre su mejilla. «Estoy dispuesta a intentarlo», dijo en voz baja. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Zack era como el amanecer, cálida y llena de promesas. Se inclinó hacia adelante, vacilando a un suspiro de sus labios, dándole la oportunidad de apartarse si lo deseaba. En cambio, Sarah acortó la distancia entre ellos. Su beso no se parecía en nada a los breves roces teatrales que habían compartido en Republic. Al principio fue muy tierno, pero luego se intensificó cuando la mano de Sarah se desplazó al hombro de Zack, atrayéndolo hacia ella. Él la rodeó con el brazo por la cintura y durante un momento suspendido, solo existió aquello. El calor de sus labios sobre los de ella, la fuerza sólida de él contra ella, los sonidos tranquilos del desierto despertando a su alrededor. Cuando finalmente se separaron, ambos ligeramente sin aliento, Sarah sintió como si algo fundamental hubiera cambiado entre ellos. La fingida apariencia había desaparecido, dejando solo la verdad a su paso. «Deberíamos descansar», dijo Zack con voz ronca. «Unas horas de sueño y luego continuaremos hacia Tucson». Sarah asintió, de repente tímida, a pesar de la intimidad que acababan de compartir. Se recostó en el saco de dormir, pero esta vez Zack se acostó a su lado, con el brazo protectoramente alrededor de su cintura y el pecho cálido contra su espalda. Debería haberle parecido presuntuoso o inapropiado, pero en cambio le pareció lo correcto, como si llevaran años durmiendo así en lugar de minutos. Cuando el cansancio finalmente se apoderó de ella, el último pensamiento consciente de Sarah fue que, pasara lo que pasara en Tucson, fuera lo que les deparara el futuro después de que se hiciera justicia, ese momento, esa sensación de seguridad y pertenencia en los brazos de Zack, valía la pena toda la incertidumbre que lo había precedido.
Llegaron a Tucson 2 días después, polvorientos y cansados, pero decididos. El viaje había sido difícil, avanzando con fuerza durante las horas del día, acampando en lugares ocultos por la noche, siempre atentos a cualquier persecución. Pero también había consolidado algo entre ellos, una relación que iba más allá de su estatus legal como marido y mujer. La ciudad contrastaba con Republic, más grande, más diversa y bulliciosa, con la energía de un puesto fronterizo en crecimiento. Se dirigieron directamente al juzgado, donde se enteraron de que el juez Hamilton estaba de sesión ese mismo día. «Necesitamos verle urgentemente», explicó Zack al secretario, mostrando sus credenciales de Pinkerton. «Es un asunto relacionado con corrupción y fraude en Republic». La mención de la agencia Pinkerton surtió su efecto habitual, abriendo puertas que de otro modo habrían permanecido cerradas. En menos de una hora, estaban sentados en la sala del juez Hamilton, con los libros de contabilidad extendidos sobre su escritorio, mientras Zack y Sarah se turnaban para explicar los acontecimientos que los habían llevado a Tucson. El juez Hamilton era un hombre de aspecto severo, de unos 60 años, con unas pobladas cejas blancas que parecían tener vida propia y que se fruncían con consternación mientras escuchaba su relato. Examinó los libros de contabilidad con atención, haciendo preguntas ocasionales que demostraban su agudo conocimiento de los asuntos financieros. «Esto es realmente grave», dijo finalmente, recostándose en su silla. «Fraude, malversación, posiblemente conspiración y también obstrucción a la justicia. ¿Y para inculpar a una mujer inocente?», preguntó sacudiendo la cabeza con disgusto. «¿Será suficiente para limpiar mi nombre?», preguntó Sarah con ansiedad. «¿Y para presentar cargos contra ellos?». El juez asintió lentamente. Las pruebas de estos libros de contabilidad, junto con su testimonio y la condición de agente de Pinkerton del señor Young, deberían ser más que suficientes para emitir órdenes de arresto contra Hollister, Thornton y Prescott. «En cuanto a limpiar su nombre, señora Young, considere lo hecho. Emitiré una declaración formal que la exonerará de todos los cargos». Sarah sintió una oleada de alivio que la embargó. Después de meses de vivir bajo la sospecha de que su reputación se había visto mancillada por falsas acusaciones, la justicia estaba finalmente a su alcance. Sintió la mano de Zack cerrarse alrededor de la suya, un gesto silencioso de apoyo y triunfo compartido. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Zack al juez. «Enviaré inmediatamente a nuestros alguaciles a Republic para arrestar a los 3 hombres y llevarlos a Tucson para ser juzgados», respondió el juez Hamilton. «Dada la gravedad de los cargos y las pruebas que ha aportado, no tengo ninguna duda de que serán condenados. La prisión territorial de Yuma espera a caballeros de su calaña». Los miró a ambos con una mirada penetrante. «Sin embargo, debo advertirles que no sería prudente regresar a Republic hasta que se hayan realizado los arrestos. Estos hombres han demostrado ser desesperados y peligrosos. Podrían intentar silenciarlos si se les da la oportunidad». «Lo entendemos», le aseguró Zack. «Nos quedaremos en Tucson hasta que sea seguro regresar». Al salir del juzgado y pisar la brillante luz del sol de la tarde, Sarah se sintió más ligera de lo que se había sentido en meses. La carga de la falsa acusación se había levantado de sus hombros, sustituida por la reivindicación de la verdad. «Lo conseguimos», dijo, con una sonrisa en el rostro. «Realmente lo conseguimos». Zack le devolvió la sonrisa, con las arrugas alrededor de los ojos marcadas por una felicidad genuina. «Tú lo conseguiste, Sarah. Tu valentía, tu agudo ojo para detectar las discrepancias contables, eso es lo que los derribó al final. Lo hemos conseguido juntos», insistió ella, apretándole la mano. «Nunca habría tenido la oportunidad de demostrar mi inocencia si tú no hubieras dado un paso al frente aquel día». Caminaron por las concurridas calles de Tucson, todavía cogidos de la mano, sin interpretar ya ningún papel para el público, sino simplemente siendo ellos mismos, un hombre y una mujer, unidos por una experiencia compartida y un afecto creciente. «Deberíamos buscar un lugar donde quedarnos», sugirió Zack. «Podría pasar una semana o más antes de que los alguaciles terminen su trabajo en Republic,
Y es seguro para nosotros regresar si eso es lo que quieres hacer, por supuesto. Sarah lo pensó. Volver a Republic, donde había sufrido tanta humillación e injusticia. Sin embargo, allí tenía asuntos pendientes, sus pertenencias en la pensión, el tema de su empleo y quizás lo más importante, la oportunidad de ver cómo sus acusadores eran llevados ante la justicia en la misma ciudad donde habían intentado destruirla. Creo que deberíamos volver tarde o temprano. Decidió no quedarse necesariamente, sino cerrar adecuadamente ese capítulo de nuestras vidas, llevarlo hasta su conclusión. Miró a Zack con curiosidad. A menos que tengas otros planes, tu trabajo con la agencia Pinkerton. Mi misión actual ha terminado, dijo. Tengo cierta flexibilidad en cuanto a cuándo y dónde aceptar la siguiente. Su expresión se volvió seria. Pero Sarah, decidamos lo que decidamos, hay algo que debemos discutir primero. Nuestro matrimonio. Habían llegado a una pequeña plaza donde una fuente chapoteaba alegremente en el centro, rodeada de bancos. Zack la llevó a uno parcialmente sombreado por un árbol mosquite que ofrecía algo de alivio del calor de la tarde. Acordamos darnos tiempo, comenzó una vez que se sentaron, para descubrir quiénes somos juntos cuando no estamos huyendo para salvar nuestras vidas o interpretando papeles. Eso sigue en pie. Pero hay algo que tengo que contarte, algo que debería haberte contado desde el principio. Sarah sintió una punzada de ansiedad. ¿Qué es? Zack respiró hondo. La noche antes de venir a Republic tuve un sueño. Un sueño muy vívido sobre una mujer con el pelo rubio miel y los ojos azules que estaba en un terrible aprieto y necesitaba que alguien creyera en ella cuando nadie más lo hacía. Sacudió ligeramente la cabeza, como si todavía estuviera desconcertado por ello. Nunca he sido supersticioso ni he creído en premoniciones, pero cuando llegué a la ciudad a la mañana siguiente y me enteré de que había una ladrona en la cárcel, algo me dijo que tenía que verlo con mis propios ojos. Le tomó las manos entre las suyas y la miró fijamente a los ojos con sus ojos grises. Cuando te vi de pie en ese andén, fue como reconocer a alguien a quien había conocido toda mi vida. La mujer de mi sueño. No puedo explicarlo, Sarah. Y no te lo conté porque temía que pensaras que estaba loco o que intentaba manipularte de alguna manera. Pero necesito que sepas que cuando te pedí que te casaras conmigo, no se trataba solo de justicia o de hacer lo correcto. Había algo más, algo que aún hoy no entiendo del todo. Sarah lo miró fijamente, asombrada por la revelación. Recordó aquel momento en la plaza del pueblo, cómo sus ojos se habían cruzado con los de él entre la multitud, la inmediata sensación de conexión que había sentido a pesar de su miedo y humillación. Yo también lo sentí, admitió en voz baja. Cuando hablaste en mi defensa, cuando me miraste, fue como si una voz dentro de mí dijera, este hombre es importante, este momento es importante. Pensé que solo era el alivio de que alguien finalmente se pusiera de mi lado. Pero tal vez era algo más. Una sonrisa se dibujó en los labios de Zack. Tal vez lo era. No estoy seguro de creer en el destino, pero sí sé que encontrarte, ayudarte, es lo más acertado que he hecho nunca. Y estos últimos días, fingiendo ser tu marido. Hizo una pausa y trazó suaves círculos con los pulgares en el dorso de sus manos. No quiero seguir fingiendo, Sarah. Quiero que sea real. Ella contuvo el aliento. ¿Estás diciendo que me estoy enamorando de ti? Él lo afirmó con sencillez y honestidad. Y te pido que consideres darle a nuestro matrimonio una oportunidad genuina. No solo como un medio para alcanzar un fin o un acuerdo temporal, sino como una verdadera unión. Si necesitas más tiempo, lo entenderé. Si decides que no es lo que quieres, también lo respetaré. Pero quería que supieras cuál es mi postura. A Sarah se le llenaron los ojos de lágrimas, no por tristeza, sino por la abrumadora emoción del momento. En el espacio de una semana, había pasado de enfrentarse a la vergüenza pública y al exilio a ser exonerada de falsas acusaciones. Y ahora esta oferta de amor de un hombre que lo había arriesgado todo para ayudarla, que la había visto en su momento más bajo y aún así había encontrado algo en ella por lo que valía la pena luchar. Zack,
comenzó con la voz ligeramente temblorosa. Cuando diste un paso adelante en esa plaza, me salvaste de más formas de las que imaginas. No solo del peligro inmediato, sino de la desesperación que llevaba tanto tiempo arrastrando. La creencia de que estaba destinada a estar sola, a estar siempre huyendo o escondiéndome. Le apretó las manos con fuerza. Estos últimos días han sido extraordinarios en todos los sentidos, llenos de peligro y descubrimientos. Pero el descubrimiento más extraordinario ha sido tú, tu valentía, tu integridad, tu amabilidad. Respiró hondo, sabiendo que lo que dijera a continuación determinaría su futuro juntos. Yo también me estoy enamorando de ti. Y sí, quiero que nuestro matrimonio sea real. No porque me sienta obligada o agradecida, aunque estoy profundamente agradecida, sino porque creo que nos hemos encontrado por una razón. Porque cuando estoy contigo, siento que por fin estoy donde debo estar. La alegría que se reflejó en el rostro de Zach fue como el sol después de una tormenta, brillante y sanadora. Se inclinó hacia adelante, acunando su rostro entre sus manos como si fuera algo infinitamente precioso, y la besó con una ternura que le hizo doler el corazón de la mejor manera posible. Cuando se separaron, permanecieron cerca, con las frentes tocándose, compartiendo la respiración y el momento de profunda conexión que los rodeaba. La vida en Tucson continuaba. La gente pasaba, los caballos y los carros traqueteaban por las calles. La fuente chapoteaba alegremente en la plaza. Pero para Zach y Sarah, solo existía este círculo de nueva certeza. Esta promesa de un futuro juntos que ninguno de los dos había esperado cuando se despertaron aquella mañana en Republic hacía una semana. Entonces, Zach dijo en voz baja, con una sonrisa en su voz: «Señora Young, mi verdadera señora Young, ¿qué hacemos con este nuevo comienzo?» Sarah le devolvió la sonrisa, sintiendo una ligereza en su corazón que había estado ausente durante demasiado tiempo. «Primero creo que debemos encontrar un lugar donde quedarnos en Tucson mientras esperamos a que los alguaciles hagan su trabajo. Luego, cuando sea seguro, regresaremos a Republic para recoger mis cosas y tal vez ser testigos de cómo se hace un poco de justicia». Y después de eso, Zach la incitó a considerar la pregunta. «Después de eso, creo que decidiremos juntos. Tú tienes tu trabajo en la agencia Pinkerton, que te lleva por todo el territorio. Quizás podría acompañarte a veces, usar mis habilidades con los números y las cuentas para ayudarte en tus investigaciones. O quizás encontremos un lugar al que llamar nuestro, un lugar donde construir una vida entre tus misiones». «Me gusta cómo suena eso», asintió Zach. «Todo, especialmente la parte de estar juntos». Mientras se levantaban del banco cogidos de la mano una vez más, Sarah sintió que se abría ante ellos un mundo de posibilidades, un futuro no definido por secretos, vergüenza o fingimiento, sino por la verdad y la confianza, y un amor que había surgido en las circunstancias más inverosímiles. El pueblo se había reunido para ver su vergüenza, pero en cambio había sido testigo del comienzo de algo inesperado y hermoso. Y ahora, mientras caminaba por las calles de Tucson con su marido, su verdadero marido en su corazón, así como ante la ley, Sarah Kelly Young sintió que el siguiente capítulo de su historia podría ser el mejor hasta el momento. 2 semanas más tarde, Zach y Sarah se encontraban al borde de la calle principal de Republic, observando cómo nuestros marshals escoltaban a Edwin Hollister, al alcalde Thornton y a Harold Prescott, todos esposados, hacia el carro de la prisión que los esperaba. Los 3 hombres parecían de alguna manera disminuidos, su arrogancia sustituida por la resignación hosca de los capturados y condenados. La noticia de los arrestos y las razones que los motivaron se había extendido por Republic como la pólvora. La gente del pueblo se había reunido una vez más en la plaza, pero esta vez para presenciar la caída de los hombres en los que habían confiado y a los que habían respetado. El ambiente era sombrío, teñido de ira y traición, ya que se reveló todo el alcance de la corrupción, no solo la incriminación de Sarah Kelly, sino años de malversación, fraude y abuso de poder que habían afectado a todos en el pueblo. Sarah sintió que Zach le apretaba la mano cuando Hollister miró en su dirección.
El rostro del tendero se contorsionó de odio por un momento antes de que un alguacil lo empujara bruscamente hacia el carro. «Es diferente de lo que esperaba», dijo Sarah en voz baja. «¿En qué sentido?», preguntó Zack. Ella reflexionó sobre la pregunta, observando cómo el carro comenzaba a moverse, llevando a los hombres caídos en desgracia a Tucson, donde serían juzgados. «Pensé que me sentiría más triunfante, supongo, reivindicada, pero sobre todo me siento triste por el pueblo. Esta gente confiaba en esos hombres, y esa confianza fue traicionada». Zack asintió con comprensión. La justicia no siempre es tan satisfactoria como esperamos, pero es necesaria de todos modos. Comenzaron a caminar hacia la pensión de la señora Leary, donde aún se guardaban las pocas pertenencias de Sarah. El pueblo había cambiado en las semanas transcurridas desde su huida, no físicamente, sino en cuanto al ambiente. La revelación de una corrupción tan significativa había sacudido a Republic hasta sus cimientos, dejando un vacío de liderazgo y una comunidad que luchaba por aceptar lo sucedido. Mientras caminaban, la gente les saludaba con la cabeza, algunos con sonrisas vacilantes o palabras de saludo. La hostilidad que había seguido a Sarah antes de su partida había desaparecido, sustituida por una mezcla de respeto, curiosidad y, en algunos casos, disculpas avergonzadas. La señora Young llamó a alguien que venía detrás de ellos. Se volvieron y vieron al sheriff Wilson acercándose, con expresión contrita. Señor Young, quería hablar con ustedes antes de que abandonen la ciudad». Zack se tensó ligeramente, protector como siempre, pero Sarah le puso una mano tranquilizadora en el brazo. «No pasa nada», murmuró antes de dirigirse al sheriff. «¿Qué podemos hacer por usted, Sheriff Wilson?». El agente de la ley se quitó el sombrero y lo retorció entre las manos. «Quería disculparme, señora. Debería haber investigado más a fondo esos cargos de robo. Debería haber cuestionado por qué Hollister se apresuró a acusarla. Fallé en mi deber y usted sufrió por ello». La sinceridad en su voz era inconfundible, y Sarah sintió que su resentimiento se suavizaba. «Usted seguía las órdenes de hombres que creía honestos», dijo ella. «Muchas personas en la ciudad fueron engañadas por ellos. Es muy amable por decirlo, señora, pero eso no excusa mi fracaso». El sheriff enderezó los hombros. «Y por eso he presentado mi dimisión al ayuntamiento. Republic se merece un sheriff que no se deje llevar ciegamente por las figuras de autoridad, que defienda lo que es correcto incluso cuando es difícil». «Es una decisión honorable», dijo Zack, tendiendo la mano a Wilson. «Se necesita valor para admitir que se ha cometido un error». El sheriff le estrechó la mano con gratitud. «El ayuntamiento, o lo que queda de él, me ha pedido que os transmita otra cosa a ambos. Le ofrecen la tienda del señor Hollister a usted, señora Young, como compensación por el daño que le han causado. Creen que es lo justo, dadas sus habilidades contables y la forma en que ayudó a descubrir el fraude». Sarah parpadeó sorprendida y miró a Zack, que parecía igualmente desconcertado por la oferta. «Es muy generoso», logró decir. «Es lo mínimo que pueden hacer, en su opinión», respondió Wilson. «El pueblo necesita ahora más que nunca empresarios honestos. Por supuesto, entienden que no deseen permanecer en Republic después de todo lo que ha pasado. Tendremos que discutirlo», dijo Zack diplomáticamente. «Es una decisión importante», asintió el sheriff. «Por supuesto, la oferta sigue en pie para cuando estén listos para dar su respuesta». Se colocó el sombrero en la cabeza. «Les deseo lo mejor a ambos, independientemente de lo que decidan. Han hecho un gran servicio a este pueblo al desenmascarar a esos hombres». Mientras Wilson se alejaba, Sarah y Zack continuaron hacia la pensión, ambos contemplando la inesperada oferta. «Una tienda general», reflexionó Sarah. «Sin duda conozco bien el negocio y, con una contabilidad honesta, podría ser bastante rentable». «¿Es eso lo que quieres?», preguntó Zack con cautela. Quedarse en Republic después de todo lo pasado, Sarah consideró la pregunta mientras caminaban. Sin duda, el pueblo le traía recuerdos dolorosos. Sin embargo, también guardaba el recuerdo de su primer encuentro, de la valiente intervención de Zack que había cambiado el curso de su vida.
Y había cierta justicia poética en hacerse cargo de la tienda de Hollister, transformándola de una fachada para la corrupción en un negocio honesto al servicio de la comunidad. No estoy segura, admitió ella. ¿Y tu trabajo en la agencia Pinkerton? ¿Estarías dispuesto a establecerte en un lugar? Zack sonrió y la expresión iluminó sus ojos grises. Da la casualidad de que he estado pensando en un cambio. La vida de un detective itinerante tiene sus emociones, pero también su soledad. Llevo tiempo pensando que quizás sea hora de echar raíces en algún lugar. Le tomó la mano, entrelazando sus dedos, sobre todo ahora que tengo a alguien con quien echar raíces. La insinuación provocó una cálida sensación en el pecho de Sarah. Entonces, ¿considerarías quedarte y llevar la tienda juntos? ¿Tal vez? Sí, confirmó Zack. O podríamos venderla y usar el dinero para empezar de cero en otro lugar, si eso te haría más feliz. San Francisco, Denver, incluso volver al este si quieres. La elección es nuestra, Sarah. La elección es nuestra. Palabras tan sencillas. Sin embargo, representaban una libertad y una unión que Sarah nunca había esperado encontrar. Después de años de tomar decisiones sola, de llevar sus cargas en soledad, la idea de compartir su futuro con este hombre extraordinario y honorable, que la había elegido con tanta certeza como ella a él, la llenó de una alegría que trascendía cualquier dolor persistente del pasado. Llegaron a la pensión, donde la señora Leary les recibió con entusiasmo maternal, insistiendo en que se quedaran a tomar el té antes de recoger las pertenencias de Sarah. Mientras estaban sentados en su acogedor salón, la misma habitación donde habían reunido por primera vez la información que acabaría derribando a Hollister y sus cómplices, la conversación derivó naturalmente hacia sus planes. «Así que te han ofrecido la tienda», dijo la señora Leary, sirviendo té en delicadas tazas. «¿La aceptarán?» Sarah miró a Zack, quien le hizo un gesto de ánimo con la cabeza. Era su decisión. Su expresión parecía decir que la apoyaría en cualquier caso. «Creo que sí», decidió Sarah, sorprendiéndose un poco a sí misma con la certeza de su voz. «Republic merece un nuevo comienzo. Y nosotros también. Quizás la mejor manera de dejar atrás el pasado sea crear algo nuevo a partir de él». La señora Leary sonrió radiante. «Esperaba que dijeras eso. Este pueblo también necesita gente buena como vosotros, especialmente ahora». Se inclinó hacia adelante con aire conspirador. «Y da la casualidad de que sé que la preciosa casita de Maple Street, ya sabéis, la que tiene el porche que la rodea y el jardín de rosas, saldrá a la venta el mes que viene. Sería perfecta para una pareja joven que acaba de empezar». Zack se rió ante el evidente intento de la casera de hacer de casamentera, aunque, por supuesto, ella no sabía que ya estaban legalmente casados. «Lo tendremos en cuenta, señora Leary. Una casa con porche suena muy bien. Y con espacio para los niños», añadió la anciana con un guiño que hizo sonrojar a Sarah hasta la raíz del pelo. Más tarde, mientras caminaban desde la pensión hasta el hotel donde pasarían una última noche antes de comenzar el trabajo de hacerse cargo de la tienda, Sarah se encontró imaginando esa casa en Maple Street con su porche y sus rosas, imaginando una vida allí con Zack, una vida que podría incluir hijos algún día. «Estás sonriendo», observó Zack, curvando sus propios labios hacia arriba en respuesta. «¿Te importaría compartir tus pensamientos?» Sarah deslizó su brazo entre los de él, apoyándose en su sólida calidez mientras caminaban. Estaba pensando en esa casa que mencionó la señora Leary, en cómo sería crear un hogar allí contigo. Zack se detuvo y se volvió hacia ella bajo la luz dorada del sol poniente. «¿Es eso lo que quieres, Sarah? ¿Crear un hogar aquí? ¿Construir una vida juntos en Republic, a pesar de todo lo que ha pasado?» Ella asintió, cada vez más segura. «Sí, de alguna manera me parece lo correcto. Como completar un círculo, volver al lugar donde empezamos, pero como personas diferentes, más fuertes y juntos». Ella lo miró, con el corazón en los ojos. «Te amo, Zachary Young. Y creo que podríamos ser felices aquí, convirtiendo algo mancillado por la corrupción en algo honesto y bueno». Las palabras, que era la primera vez que las pronunciaba de forma tan directa, parecieron pillar a Zack desprevenido por un momento.
Luego su rostro se suavizó en una expresión de tal ternura que le hizo doler el corazón a Sarah. «Yo también te amo, Sarah Young», dijo, con la voz ronca por la emoción. «Más de lo que jamás creí posible, y creo que podríamos ser felices en cualquier lugar mientras estemos juntos. Pero hacer nuestro hogar aquí, construir algo significativo a partir de las cenizas del engaño, se siente como el final adecuado para este capítulo de nuestra historia». Él le acarició el rostro con las manos, mirándola a los ojos con una intensidad que hizo que el resto del mundo se desvaneciera, o más bien, el comienzo adecuado para el siguiente capítulo. Cuando sus labios se encontraron en un beso que prometía un futuro lleno de amor y posibilidades, Sarah supo que la ciudad que se había reunido para presenciar su vergüenza ahora sería testigo de algo mucho más poderoso. Un amor que había nacido en la adversidad, pero que florecería a la luz de la verdad. Una unión forjada en el fuego de la injusticia, pero templada por la compasión y el coraje. La vergüenza había desaparecido, arrastrada por la reivindicación y la promesa de un nuevo comienzo. Y en su lugar había algo hermoso y duradero. Una historia de amor que había comenzado con la propuesta más inverosímil, pero que continuaría mucho después de que el escándalo que los había unido no fuera más que un recuerdo lejano en la colorida historia del territorio de Republic, Arizona. 5 años después, la ciudad de Republic se había transformado. Ya no era un lugar definido por la corrupción y el escándalo, sino una comunidad próspera conocida por su gobierno honesto y sus negocios prósperos. En el centro de esta transformación se encontraba la tienda general de Young, ampliada ahora para incluir una sección de farmacia, un rincón de libros e incluso una pequeña zona donde los viajeros podían sentarse y disfrutar de un café mientras intercambiaban noticias e historias. Detrás del mostrador, Sarah Young equilibraba las cuentas del día con eficiencia, moviendo rápidamente el lápiz por el libro de contabilidad. A sus 37 años, Zachary Young seguía causando una impresión impresionante con su camisa y su chaleco bien cortados, aunque en aquellos días era más probable encontrarlo discutiendo el inventario o ayudando a los clientes que persiguiendo a forajidos o investigando delitos. La campana de la puerta tintineó y Sarah levantó la vista con una sonrisa que se iluminó aún más cuando vio entrar a la señora Leary, de la mano de un niño pequeño de pelo oscuro y ojos azules brillantes. «Ahí está mamá», exclamó el niño soltándose del suave agarre de la señora Leary para correr por la tienda. Sarah dejó a un lado su libro de contabilidad justo a tiempo para atrapar al enérgico niño de 3 años cuando se lanzó a sus brazos. «Matthew James Young, ¿qué has estado haciendo hoy con la señora Leary?», preguntó Sarah, alisando el rebelde cabello del niño tan parecido al de su padre. «Hemos horneado galletas, hemos dado de comer a las gallinas y hemos leído un cuento sobre vaqueros», informó Matthew sin aliento. «Y la señora Leary dice que soy un ayudante nato porque esta vez no he derramado nada de harina». Sarah se rió cruzando la mirada con la señora Lear por encima de la cabeza de su hijo. «Eso sí que es un progreso. Gracias por cuidarlo esta mañana». «Siempre es un placer», le aseguró la anciana, que ahora era una querida abuela honoraria para los niños pequeños. «Es un placer tenerlo aquí», pero insistió mucho en que volviéramos a la tienda antes de que su hermana se despertara de la siesta. Como si fuera una señal, se oyó un suave llanto procedente de la pequeña habitación detrás del mostrador, donde Elena, de 16 meses, dormía en su cuna. Sarah sentó a Matthew y le dio un beso en la frente. «Esa es tu hermana. ¿Por qué no le dices a papá que se ha despertado mientras yo voy a buscarla?» Matthew asintió solemnemente, tomándose muy en serio sus responsabilidades como hermano mayor, y salió corriendo a buscar a Zach, que estaba ayudando a un cliente a elegir clavos en la sección de ferretería de la tienda. Sarah se excusó para atender a una niña delgada y preciosa, con el pelo rubio de su madre y los ojos grises de su padre. Los llantos de la bebé se calmaron en cuanto vio a Sarah, transformándose en gorjeos felices cuando la sacó de la cuna. «Hola, mi dulce niña», dijo Sarah, acomodando a la niña en su cadera. «¿Has dormido bien?». Elena balbuceó una respuesta, acariciando la mejilla de Sarah con su manita regordeta.
Sarah la llevó de vuelta a la tienda, donde Zach estaba escuchando atentamente el detallado informe de Matthew sobre sus actividades matutinas. Y entonces vimos un lagarto en el jardín, y la señora Larry dice que comen bichos, lo cual es bueno para las plantas, decía Matthew cuando Sarah se acercó con la pequeña. Zach levantó la vista, y su rostro se suavizó con la expresión de amor y asombro que aún aparecía cada vez que veía a su esposa y a sus hijos juntos. Tras 5 años de matrimonio, esa mirada aún tenía el poder de hacer que el corazón de Sarah se acelerara. «Ahí están mis chicas», dijo con cariño, extendiendo los brazos para coger a una de ellas, que se acercó a él de buen grado y se acomodó contra su amplio pecho con familiaridad y satisfacción. «¿Cómo ha ido su mañana, señora Young? ¿Productiva?» «Muy productiva», confirmó Sarah. «El nuevo sistema de inventario funciona a la perfección y el señor Davidson, del banco, ha venido a hablar del préstamo para la ampliación. Lo ha aprobado en los términos que solicitamos». «Excelentes noticias», dijo Zach, cambiando a una de las niñas a un brazo para poder rodear con el otro la cintura de Sarah. «El nuevo almacén nos dará el espacio que necesitamos para el aumento de existencias». La tienda general de los Young había prosperado bajo su gestión, convirtiéndose no solo en el negocio más grande de Republic, sino en uno de los establecimientos más respetados de todo el condado. Su reputación de precios justos, tratos honestos y participación en la comunidad había atraído a clientes de las ciudades vecinas, expandiendo su negocio más allá de lo que incluso Sarah había previsto cuando se hicieron cargo de él. La señora Leary sonrió ante la imagen familiar que tenía ante sí. «Mirad a los 4», dijo con cariño. «¿Quién hubiera pensado, cuando aquel apuesto vaquero llegó al pueblo y declaró que se casaría con nuestra Sarah antes que verla avergonzada, que todo esto sería el resultado?» «Desde luego, yo no», admitió Sarah con una sonrisa. «Pensé que estaba loco o que estaba jugando a algo que yo no entendía. Yo sabía exactamente lo que hacía», replicó Zach. La luz burlona de sus ojos se suavizó por una emoción genuina. «La mejor decisión que he tomado nunca, aunque fuera la más impulsiva». La campana de la puerta volvió a sonar cuando entraron más clientes, y Zach soltó a Sarah a regañadientes para volver a sus tareas. «Señora Leary, ¿le importaría echarle un ojo a esta señorita mientras ayudo a los Johnson?» «Sarah, creo que la señora Peterson quería hablar contigo sobre un pedido para la boda de su hija». La ajetreada tarde pasó rápidamente, con la tienda llena de actividad y los clientes entrando y saliendo. Cuando finalmente llegó la hora de cerrar y se despidió amablemente al último cliente, la joven familia se preparó para caminar la corta distancia que les separaba de su casa. La misma casa de Maple Street que la señora Leary había mencionado 5 años antes, ahora llena de risas, amor y el caos controlado que traían consigo 2 niños pequeños. Mientras caminaban hacia casa bajo la suave luz del atardecer, con Matthew corriendo por delante para perseguir saltamontes y Zach llevando a una somnolienta Eleanor, Sarah sintió una profunda satisfacción invadirla. El camino que la había traído hasta allí había sido tortuoso y en ocasiones traicionero, marcado por la pérdida, el miedo y la injusticia. Sin embargo, de alguna manera contra todo pronóstico, la había llevado hasta allí, a una vida más rica y satisfactoria de lo que jamás se había atrevido a imaginar. «Penny, ¿en qué piensas?», dijo Zach en voz baja, al notar su expresión contemplativa. Sarah le sonrió. Este hombre que se había convertido no solo en su marido y el padre de sus hijos, sino también en su mejor amigo, su compañero en todos los sentidos de la palabra. «Solo pensaba en los viajes», dijo ella, «en cómo los caminos más difíciles a veces conducen a los destinos más hermosos». Zach asintió con la cabeza, comprensivo, como siempre. «¿Alguna vez te arrepientes de haberte quedado en Republic? Podríamos haber ido a cualquier parte, empezar de cero en algún lugar sin recuerdos». «Nunca», dijo Sarah con firmeza. «Aquí es donde comenzó nuestra historia, donde tú me salvaste, donde encontré la fuerza para luchar, donde nos enamoramos». Tomó su mano libre entre las suyas y la apretó suavemente. «Los recuerdos ya no me persiguen, Zach. Son solo parte de nuestra historia,
parte de lo que nos ha convertido en quienes somos hoy. Llegaron a su casa, con su porche envolvente ahora adornado con cestas colgantes de flores y cómodas mecedoras en las que solían sentarse por las tardes a ver a los niños jugar en el jardín. Matthew corrió delante, ansioso por mostrarles un nuevo tesoro que había encontrado en el jardín. «Papá, mamá, mirad esta bonita piedra que he encontrado. Brilla al sol». Zack le entregó un bastón a Sarah para poder admirar adecuadamente el descubrimiento de su hijo, agachándose para examinar el pequeño trozo de cuarzo con el entusiasmo adecuado. Sarah los observaba, con el corazón tan lleno que sentía que iba a desbordarse. De la vergüenza a la salvación, de la desesperación a la alegría, su viaje había sido extraordinario en todos los sentidos. Y lo más extraordinario de todo era que la había llevado hasta ese momento, hasta esa familia que era su refugio y su fuerza. Mientras la luz del atardecer bañaba la escena de oro, Sarah ofreció una silenciosa plegaria de gratitud por los giros del destino que habían llevado a Zachary Young a su vida aquel día en la plaza del pueblo, por su valentía al defender a una mujer que no conocía, por su fe en su inocencia cuando todos los demás dudaban, por el amor que había crecido entre ellos, firme y verdadero, transformando lo que había comenzado como un acto de bondad en una vida de felicidad. El pueblo se había reunido para ver su vergüenza, pero lo que habían presenciado en cambio era el comienzo de una historia de amor que se contaría en la República durante generaciones. Un testimonio del poder de la verdad, el coraje y la capacidad del corazón para transformarse incluso en las circunstancias más oscuras. Y cuando Zack levantó la vista de su conversación con Matthew y cruzó su mirada con una sonrisa que aún le aceleraba el pulso después de todos estos años, Sarah supo con absoluta certeza que su historia estaba lejos de terminar. Los mejores capítulos aún se estaban escribiendo día a día, momento a momento, en la vida compartida que habían construido juntos desde los comienzos más improbables.